Bien. Bien, vamos a dar unos segundos a que se conecten. Se están conectando ya los chicos. Por favor, recomendarles siempre que no se olviden registrarse en el chat de cada una de las grabaciones para poder ejercer el control de asistencia. Ahí se van conectando. Bien. Entonces no debemos confundir, para los que ya están en línea, chicos, no debemos confundir la posesión con la propiedad y menos debemos confundir los elementos constitutivos de la posesión con los elementos de la propiedad. Hay una marcada diferencia por una atribución o poder, que es la disposición. El poseedor, estoy cansándome de reiterar, el poseedor no tiene el poder de disposición sobre un bien, simplemente tiene el poder de usar y gozar del bien, ¿cierto? Hasta cuando se haga propietario, lógicamente. Estamos hablando de una posesión innata. En cambio, el propietario no solamente va a tener la atribución de usar y gozar, sino también va a tener la potestad de disponer. Si quiere deshacerse del bien y transferirlo, lo va a hacer. Si quiere donar o regalar el bien, lo va a hacer. Si quiere alquilar, lo va a hacer. Si quiere dar en anticrético, lo va a hacer. Si quiere poner o nombrar un cuidador, lo va a hacer. Si quiere hipotecarlo, lo va a hacer, ¿cierto? Como propietario. Por eso es que a momento de celebrar o hacer un contrato de alquiler, por ejemplo, los abogados solicitan, pues, fotocopias de carnet, quién es el propietario, tal persona. Me presta el folio real actualizado a la fecha. Lo mejor que se puede hacer es pedir el folio real actualizado a la fecha, porque es el documento idóneo para poder verificar si ese inmueble está registrado a nombre del que va a dar el alquiler o el anticrético. Entonces, si yo recabo el folio real y encuentro en el asiento pertinente el registro del nombre, que es el mismo que de la cédula de identidad de quien está pretendiendo dar en alquiler, entonces estoy corroborando que es el propietario. Pero, ¿qué harían ustedes si se presentan dos clientes, uno que dice ser el propietario y el otro el inquilino, y cuando pidan la documentación, el que está alquilando les presenta: aquí está mi carnet de identidad, este es el título del inmueble, la escritura, aquí está el folio real, y este es el documento con el que yo lo he comprado, pero todavía no lo he hecho registrar en derechos reales. Es decir, el título y el folio están todavía a nombre del anterior dueño. Evidentemente hay un documento que acredita que el que está alquilando ha comprado el inmueble, pero no está registrado en derechos reales. ¿Es propietario o no es propietario? No es propietario. ¿Qué es? Ha hecho una transacción de posesión. Exactamente. Como propietario no lo voy a tener. ¿Por qué? Porque el único documento que me va a dar fe de la propiedad o de la calidad de propietario va a ser el folio real. El nombre de quien dice ser propietario tiene que estar en el folio real y en el último asiento, no en cualquier asiento. Cuando veamos la Oficina de Derechos Reales como tema y veamos el documento de derechos reales como tal, vamos a diseminar, disgregar cada uno de los conceptos. Es el único documento idóneo. ¿Qué tal si no lo registra más adelante? A la luz de la norma legal, no va a ser propietario. Va a ser un poseedor. Hay un documento que ha firmado. Puede estar notariado, no hay problema. Que acredita que ha firmado, que ha realizado un acto jurídico de transferencia. Se lo ha comprado, perfecto. Pero no ha hecho el registro correspondiente. ¿Se dan cuenta?
El notario, para poder reconocer firmas o protocolizar, sí o sí les exige el folio real, o mínimamente una información rápida, actualizada, mejor si es del día. Documentos en los que tiene que estar el propietario registrado. Si no está, no, pues no puede. ¿Cierto? Es un propietario de hecho, así. Como decimos en lugar de término, un falso propietario desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista documental, sí hay un documento con el que aparentemente ha comprado, pero mientras tú no estés registrado, no hay el derecho de publicidad. Cuando veamos la Oficina de Derechos Reales como tema, van a ver que se usa mucho el derecho al principio de publicidad. ¿Puedo hacer el documento? Sí. Haré mención de que se presume el derecho propietario en virtud de un documento de transferencia de fecha tantos, debidamente reconocido. Tengo que aclarar. Ese documento no va a poder llegar al notario, porque el notario no va a aceptar si no es el propietario. ¿Ya? No va a aceptar. Entonces hay que tener mucho cuidado en diferenciar la posesión y la propiedad y mucho cuidado al momento de que nos traigan a sus despachos documentos para poder revisarlo. Aún me traigan todo lo que les acabo de decir, como Fernando decía, hay que decirlo, usted no es propietario legalmente hablando, pero yo he comprado vivo ahí, perfecto, usted es un poseedor. Usted va a ser propietario el momento que este documento lo registre en derechos sociales. Y si no pudiera, que en base a la posesión que está ejerciendo hace tanto tiempo, usted podría hacer un juicio de usucapión o un juicio de regularización de derecho propietario. Solo ahí se va a entender que usted es propietario. ¿Se dan cuenta? Es muy importante para dilucidar estos temas. ¿Por qué? Porque si usted le hacen un contrato, alquiler, anticrético, cuidador, y se presenta algún problema, yo que le he dado un alquiler sin haber registrado mi derecho propietario, no lo voy a poder sacar fácilmente al inquilino. ¿Por qué? Porque no tengo la legitimación activa, no tengo acreditada mi potestad de disposición en derechos reales como propietario. ¿Soy poseedor? Perfectamente, soy. Pero propietario no soy a la luz de la norma legal. En los papeles puede que lo haya comprado, pero les reitero, mientras no estés registrado en derechos reales, me voy a limitar ciertas actuaciones porque ningún juez me va a dar lugar. ¿Ok? Lo mejor es recomendar que se haga el registro, se inscriba el nombre y con eso es propietario. Bien, la propiedad tiene 4 características muy importantes, entre otras. Doctrinalmente tiene más, pero las más importantes tienen que ver primero que la propiedad es un derecho real tipo. Es el derecho real más perfecto, dice Bonecase y algún otro doctrinario como el profesor Planiol, por ejemplo. Como ven en la diapositiva, dice aquel por el que alguna cosa o bien queda sometida completa o parcialmente a la potestad de una persona, siendo la propiedad un derecho real por excelencia, ¿no? Un derecho real tipo, ya que es el máximo de los derechos que puede tenerse sobre un determinado bien. ¿Qué otro derecho máximo que me dé el poder de disposición puedo tener sobre un bien? El hecho de ser acreedor prendario, asumamos que Silver me debe y me ha dejado su vehículo como prenda, ¿me hace propietario de ese vehículo o no me hace? ¿Soy propietario de ese vehículo? No le hace, licenciado. No me hace. Aún Silver se haya perdido, la deuda era para un año, nunca más apareció. No me hace propietario. O porque me debe puedo disponer y venderlo. No, estaría cometiendo el delito de estelionato, vender algo que no me pertenece. Llegado el momento tendré que hacer pues precisamente concluido el plazo del contrato que tenía y habiéndose vencido,
habiéndose prescrito la deuda inclusive, empezaré a computar los plazos de posesión, ¿cierto? De posesión, para no generar ninguna duda. Y cuando Silver no aparezca más, seguramente tramitaré alguna usucapión para poder tener el título propietario y con ello disponer de ese bien. Mientras tanto, cuando uno vende, transfiere, da en garantía un bien que no le pertenece, comete delito de leonato y estafa. A veces van juntos de la mano esos dos delitos. ¿Ya? Otra característica esencial del derecho de propiedad es que es absoluto. Como decíamos hace un momento, creo que con Ignacio. Es mío, de mí es, de nadie más. Incluso nos adueñamos de nuestras vidas, ¿no ven? Es mi vida, no te metas. Entre hermanos cuando peleamos. ¿Qué te importa? No seas envidioso, es mi vida, yo sabré qué hacer. Incluso a los papás les decimos. Es absoluto porque dentro de las limitaciones que tiene este derecho, se faculta al propietario a hacer con su bien lo que quiere. Hay algo muy importante en la redacción del derecho absoluto, donde dice dentro de las limitaciones que tiene su derecho. Fíjense que por muy absoluto que sea la propiedad, hay excepcionalmente ciertos límites, como hace un momento hablábamos. No por ser dueño, en mi casa puedo ser lo que quiera, siempre y cuando no perjudique a los demás vecinos. O sea, ya hay un límite. ¿Se dan cuenta? Pero el derecho absoluto como característica sí nos da, como propietarios, de hacer lo que queramos con nuestro bien. Puedo regalar, vender, destrozar, puedo hacer lo que sea, siempre cuidando no perjudicar a los demás, eso sí. Es un derecho exclusivo, otra característica. Y es un derecho exclusivo porque no pueden pueden haber dos propietarios al mismo tiempo de un inmueble, salvo que sean copropietarios, esa es otra cosa. Pueden haber dos propietarios al mismo tiempo. Yo me compro un inmueble, hago el cambio de nombre, está a mi nombre, hago todo, y en un par de meses aparece Ignacio y me dice, ¿qué hace en mi casa? ¿Cómo que su casa? Pero esta es mi casa, señor, aquí están mis papeles. Oiga, yo también tengo papeles, o sea, dos propietarios sobre un mismo inmueble. ¿Puede ser eso? No. No. Salvo la copropiedad, que la vamos a ver, pero es otra cosa distinta. Entonces, el derecho exclusivo es una característica de la propiedad porque no puede existir otra persona con un derecho igual o análogo. ¿Se dan cuenta? Y es perpetuo porque no se extingue con el tiempo, porque no hay un tiempo determinado que un propietario puede ejercer su bien. A ver, ¿ustedes conocen alguna vez alguna norma, han sabido, han escuchado que diga, una vez adquirido el inmueble, todo propietario tendrá que gozarla únicamente por 50 años, término en el cual prescribirá su derecho y se dará a quien no tiene casa o algo? ¿Han escuchado alguna vez eso? No, No, no nunca. hay. El derecho es absoluto en la propiedad, pero al mismo tiempo es perpetuo y solamente se extingue por decisión del propietario. Cuando decide venderlo, transferirlo, ¿no ve? Ya no hay propiedad, lo ha transferido, lo ha vendido. Cuando fallece, ese bien pasa por transmisión hereditaria a sus herederos. ¿Sí o no? Por eso se llama perpetuo. Hay domicilios, hay inmuebles que pasan de generación en generación. Era de los padres, fallecieron, los hijos viven, son dueños, los nietos, los bisnietos, y sigue existiendo y perpetuándose el carácter absoluto y perpetuo en la propiedad. ¿Se dan cuenta? Solo se va a extinguir por decisión y voluntad de los propietarios o por muerte cuando se transmite a los herederos, que van a ser los nuevos propietarios
con las mismas atribuciones de usar, gozar y disponer, y va a contar con estas mismas características. ¿Cierto? Bien. ¿Cómo se adquiere la propiedad? A ver, díganme, ¿cómo creen que se adquiere la propiedad? Me dirán comprando. Perfecto. Sí, compra-venta. La ley faculta comprar. ¿Qué otras formas o modos más de adquirir la propiedad conocen? Es un acuerdo bilateral. Ya, perfecto. Por contrato. ¿Cierto? Trato. Correcto. Perfecto. Donación. La ley regula el contrato. Súper. ¿Otra? Donación. Perfecto. La donación. Un Concesión. donante otorga a otro, transfiere a otro un bien inmueble a cambio de nada. Donación, contrato, a título gratuito. Otra forma. ¿Podría ser la concesión? Concesión, perfecto. Contrato, regulado por ley. Otra forma. Acaba de mencionar usted hereditario. Herencia. Perfecto, muy bien. Sucesión hereditaria. Muere el titular y su patrimonio hereditario se transfiere o se transmite, mejor dicho, a los herederos. Sí. Los contratos que me acaban de decir están regulados por ley y son formas de adquirir o modos de adquirir entre vivos, intervivos, dice la norma. ¿Cierto? Comprador, vendedor. Sucesión hereditaria, claro. Un día el ser humano no es eterno, un día va a fallecer y su acervo hereditario, su patrimonio hereditario va a ser transmitido a sus herederos. Perfecto. Rafael Pina, por ejemplo, dice que adquirir significa hacer propio un derecho o cosa que no nos pertenece. Claro, adquirir. El profesor Julian Bonecase nos dice que entiende por modo de adquirir el acto o hecho jurídico cuyo efecto, fíjense, según la ley, es la transmisión de la propiedad y de los derechos de él en general. Aquí le ha faltado y a otra persona. Pero adquirir quiere decir hacer propio algo, tener algo, obtener algo. Bien. Así como ustedes acaban de dilucidar, existen varias o diversas formas de adquirir la propiedad. Vayamos desde un inicio. Los modos de adquirir la propiedad o las formas, si le quieren llamar, chicos, son dos. Un modo originario, que viene desde antiguos y tiempos remotos, y un modo derivado. Cuando la humanidad se convierte en sedentaria, ¿había derechos reales, contratos de compra-venta, sucesión hereditaria o no? ¿O no No. había? No había. ¿Cómo es que alguien podía decir que algo era suyo, que era de su propiedad? ¿Cómo lo hacía? Por la simple ocupación. Se asentaba en un determinado sector, empezaba a sembrar plantitas por acá, marcaba los límites de lo que creía que era su propiedad, y a ese modo originario de hacerse propietario, de adquirir la propiedad, se llama ocupación, el solo acto de ocupar, ¿cierto? Y con el tiempo se sentía propietario, ¿sí? Ese es el modo originario entre los modos o formas de adquirir la propiedad. De ese modo originario han derivado varios modos de adquirir la propiedad conforme ustedes lo han manifestado. Y dice, los modos derivados se refieren a los medios legales de transmisión de un bien o patrimonio, en todo o en parte. Y ahí están la accesión, que la vamos a estudiar de manera individual, el contrato que acaban de hacerlo ustedes, contrato de compra-venta, contrato de donación, la usucapión, cuya base es, ¿quién me contesta eso? ¿Cuál es la base de la usucapión para adquirir la propiedad?
que hace un momentito acabamos de decirlo. ¿Cuál es la base de la usucapión? ¿Cómo puedo y cuándo puedo demandar la usucapión? Cuando he ejercido la posesión. La posesión. No se olviden. La base para hablar de usucapión y demandar por usucapión es la posesión. No hay otra. ¿Ya? Los legados que tienen que ver con la sucesión hereditaria, la ley que regula los contratos, la tradición desde un punto de vista doctrinal. Los modos de adquirir la propiedad pueden ser a título universal o a título particular. A título universal, precisamente, es el aspecto hereditario, porque todos los bienes del fallecido, incluidas las obligaciones y los pasivos en materia sucesoria, se transmiten a favor de los herederos. Por eso se llama a título universal. Universo todo. Entonces, todo se transmite a favor de los herederos, que son los nuevos propietarios. Por acto entre vivos, como les decía, el contrato. Estando vivo uno firma contratos, compra, dona, ¿cierto? Alquila, da en anticrítico, da en garantía, hipoteca. Por causa de muerte, adquirimos los bienes mediante la sucesión hereditaria. A título particular, los contratos por excelencia. Compro un departamento, compro una casa, compro un auto, compro una moto. ¿No ve? Es un bien determinado. A título gratuito, bien lo han dicho ustedes, la donación, ahí está. A título oneroso, bienes inmuebles, compra-venta. ¿Saben lo que es oneroso, chicos? Cuando está de por medio el dinero. Exactamente, cuando hay un costo de por medio. Es lo contrario de gratuito. La donación, por ejemplo, es un contrato a título gratuito. ¿Por qué? El donante entrega el bien, recibe dinero a cambio, un monto, un precio. No, Ninguno, doctor. No, ninguno. Es un contrato a título gratuito. Hay una prestación, que es la que el donante realiza, entrega el bien a donar, pero no hay una contraprestación, no hay a cambio nada de dinero ni nada. Por tanto, es un contrato unilateral y además es un contrato a título gratuito. Pero el contrato de compra-venta es oneroso porque hay un precio, hay un monto que pagar. Y además es de carácter bilateral, adelantándome a los contratos. ¿Por qué es bilateral a diferencia del contrato de donación? Porque el vendedor entrega el bien a favor del comprador, ¿cierto? Y el comprador, ¿qué hace en contraprestación a esa entrega? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que le da? ¿Dinero? Dinero, claro. Vendedor entrega bien, documentos, llaves. Comprador paga. Fíjense, hay prestación y hay contraprestación. Hay dos prestaciones, uno por cada lado. A esa clase de prestaciones y contraprestaciones en los contratos se llaman bilateral, porque a cada uno le nace una obligación. Al vendedor entregar el bien y al comprador pagar por ese bien. ¿Ya? Y oneroso es cuando hay costo, costoso. Y bien, resumiendo, las formas de adquirir la propiedad se pueden clasificar en ocupación, usucapión, accesión, sucesión hereditaria, adjudicación, contrato, ley y especificación. ¿Cuál es la que más usamos? Usucapión, sucesión y contrato. La adjudicación, por si acaso, para que no se me vaya, se refiere a las famosas ventas judiciales. Cuando hay remates, ¿quién es el que otorga la propiedad o reconoce la propiedad de un bien que se ha rematado? ¿El vendedor o el juez? el juez. El juez. El juez adjudica, ¿cierto? ¿Es una forma de adquirir la propiedad? Claro.
sé de un remate, me interesa el inmueble, hago mi depósito de seriedad o formalidad, se realiza el remate, me adjudico el bien y el juez es quien, mediante venta judicial, me adjudica el bien para ser registrado en derechos reales. ¿Cierto? Un modo originario que se respeta, aunque tácitamente, chicos, es la ocupación. ¿Qué hace el posesionario cuando toma posesión de un bien? Ocupa, modo originario. ¿Cierto? Ocupa. Y fruto de esa ocupación se va a generar la posesión, que durante un tiempo determinado, si nadie le molesta y cumple con todos los requisitos y los elementos constitutivos, va a poder demandar la usucapión. Y la usucapión le va a generar el reconocimiento como propietario. La accesión, que la vamos a ver, se divide en dos. Es también una forma de adquirir la propiedad, ya es una forma de adquirir la propiedad, que consiste o se divide en dos partes, la famosa abulsión o la famosa aluvión, ¿ya? Que la vamos a ver más adelante, ahí está. Ocupación, lo hemos visto, modo originario de adquirir la propiedad. En el derecho romano se la conocía como occupatio y consistía básicamente en adquirir un bien por el solo hecho de ocuparlo, y con la única limitante en el derecho romano que ese bien no haya tenido un propietario anterior. Aquel entonces, fíjense, la ocupación consiste en el hecho de tomar posesión de un bien que no pertenece a nadie con la intención de adquirir la propiedad. Ahora, ya la usucapión, cuya base es la posesión, también es una forma de adquirir la propiedad de un bien, poseyéndolo por un tiempo establecido por ley. ¿Se dan cuenta? Por eso es que la posesión es el sustento, es el respaldo, es la base para poder hablar de usucapión. Ahora, la accesión, les decía, también es un modo de adquirir la propiedad, es una forma de adquirir la propiedad que consiste en que adquirimos esta propiedad o de todo lo que nuestro bien produce, ¿sí? O de aquellos bienes que se incorporan o se unen a nuestros bienes de forma natural o de forma artificial. La accesión está prevista en el artículo 147 de nuestro Código Civil y no se asusten porque está en un tema individual. Vamos a revisar cómo es que se genera la accesión y cuáles son las dos clases que existen, el aluvión y la abulsión. Vamos a ver, por eso es que se añade, dice, a nuestra propiedad de forma paulatina o intempestiva. La sucesión, que ustedes lo han manifestado, es una forma de adquirir la propiedad como resultado del fallecimiento de una persona. Solo vamos a hablar de herencia, solo podemos hablar de sucesión hereditaria cuando acontece el fallecimiento de una persona. Antes del fallecimiento de una persona, chicos, no podemos hablar de herencia. Excepcionalmente podríamos hablar de un contrato de anticipo de legítima, excepcionalmente. Pero de herencia, de sucesión hereditaria, como modo de adquirir la propiedad de bienes, solo podemos hablar cuando fallece una persona. ¿Listo? No se les olvide. Porque mientras estén vivas o vivos los sujetos, podemos firmar un contrato, ¿cierto? Un acuerdo para poder transferir, conservar, modificar los bienes o extinguir esos derechos. Entre vivos firmamos contratos y los contratos están regulados por ley. Pero cuando hablemos de herencia, de sucesión hereditaria, solo podemos hablar cuando una persona o varias fallecen. ¿Ya? El fallecimiento de una persona. Esto lo van a ver, no se preocupen, con mejor y mayor detalle cuando estén en Civil 5, Derecho de Sucesiones, ¿no? La norma dice que la apertura de la sucesión hereditaria de una persona únicamente se da con su muerte real o su muerte presunta. Así de claro.
Lo que en pocas palabras significa que para hablar de herencia, alguien tiene que fallecer. Si no, no podemos. Y la adjudicación, como les había dicho, se adquiere la propiedad de un bien por un acto de autoridad judicial o administrativa. Por lo general, una autoridad judicial. Y ahí está la ley. La ley es una forma, es un medio o forma para adquirir la propiedad, sí. Contratos. La especificación. La especificación es un modo doctrinal de adquirir la propiedad del bien y que consistía antes en que el bien debía ser precisado, especificado, individualizado. Ya, este es un aspecto doctrinal, pero está concebido como una forma de adquirir la propiedad. Y dentro de las muchas formas o clases de propiedad que conocemos, sí, están lo que se conoce como propiedad individual, está lo que se conoce como propiedad resoluble, que se puede resolver, la propiedad colectiva de muchas personas, la copropiedad, dos o más personas son copropietarios al mismo tiempo de un bien inmueble, sin distinguir áreas específicas ni áreas comunes. El régimen de propiedad horizontal o en condominio, lo que ustedes conocen, que lo vamos a ver también en tema separado, los edificios, los condominios donde hay departamentos. Se reconoce en el régimen de propiedad horizontal, por ejemplo, un derecho privado, propietario privado, soy dueño de mi departamento privado yo solo, pero también soy copropietario de las áreas comunes, del ascensor, de la sala de reuniones, de eventos, de la churrasquera, de la piscina, de los jardines. Eso lo vamos a estudiar. El derecho de superficie es una forma también de representar la propiedad, el derecho de propiedad. Se divide en dos, derecho de superficie y derecho a construir. Vamos a ver si acaso yo, que no tengo el derecho propietario de un lote, puedo construir en ese lote ajeno una construcción. ¿Qué pasa? Yo voy a ser dueño de la construcción y el propietario del lote va a ser del lote. ¿Se puede? No se puede. Lo vamos a estudiar de manera individual. Con eso, fíjense, así sintetizado, habríamos visto lo que es la propiedad, ¿cierto? Lo que es la propiedad. Lo que quería ver, no lo estoy encontrando aquí, es compartir con ustedes. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Algo que no haya quedado claro con respecto a la propiedad. Sin ningún temor. Doctor, si una consulta, eso de la ocupación, de los Sí, ocupas, sí, no está, creo que está bien dicho. sí. ¿En qué caso podría dar? Porque menciona, ¿no? Que tiene que ser una propiedad sin dueño, pero no sé en qué caso podría ser eso, porque creo que, digamos, incluso yo me voy, digamos, al monte, ese terreno, por decirlo, es del Estado. ¿Y en qué situación yo podría hacer la ocupación? Ah, ya, muy bien. Hablemos de nuestra actualidad. En dos escenarios. Te vas al exterior y has dejado tu lote. ¿Sí? Tu lote. De pronto no vuelvas más, quién sabe. Y resulta que alguien, al ver el lote baldío durante muchos años, buscando cobijo, que podría ser de buena fe, o con la intención directa de hacerse propietario, que pueda traducirse de mala fe, ingresa al lote, ¿no? Las circunstancias en las que ingresa, difíciles de establecer de manera precisa, ¿no? Es decir, ha sido violenta, ha sido pacífica. No, ingresa al lote. Empieza a limpiar el lote. O contrata gente para limpiar, sacar las malezas. Los vecinos, con seguridad que van a presumir, debe ser el dueño.
se lo ha debido comprar, está siendo limpiado. No dicen nada. Empieza a contratar servicios básicos, empieza a construir, nadie le molesta. ¿Por qué? Porque el propietario está afuera. Y llega un momento en que ya es parte de la comunidad vecinal. Pero nadie le ha preguntado, ¿usted se ha comprado sus títulos? Nadie. ¿Cómo está? Sí, es más, sea bienvenido a la zona. Perfecto. El primer momento que ha entrado ha empezado a ocupar. ¿Cierto? Ha empezado a ocupar. Y con el transcurso de los días, semanas, meses que han pasado, ha empezado a poseer. Cuando ha empezado a hacer cuartitos, instalar servicios básicos, ha empezado a poseer. Si este señor posee el bien con los 4 requisitos que establece la posesión, de forma continua, inequívoca, pública, pacífica, después de los 10 años y un día puede demandar la usucapión como forma de adquirir la propiedad. Para demandar a la usucapión va a tener que hacer buscar o va a tener que hacer notificar a derechos reales para saber quién era el dueño. ¿Por qué va a hacer buscar? Porque la ley exige que la demanda sea dirigida contra presuntos propietarios o propietarios conocidos. Uno de los demandados en una usucapión, por ejemplo, es la alcaldía, pero la alcaldía no para pelear la propiedad del terreno, sino simplemente para determinar si se trata de una propiedad municipal, propiedad fiscal, o se trata de una propiedad particular. Si no se trata de una propiedad fiscal municipal, la alcaldía se hace a un lado del proceso. Dice, no, se certifica que no es una propiedad municipal, por tanto, usted, señor juez, vea lo que hace. Entonces se hace notificar a los que figuraran en el registro de derechos reales, no se conoce su domicilio, seguramente se lo hará por edictos, y contra presuntos herederos también de los antiguos propietarios, si acaso hay. La demanda de usucapión es una demanda ordinaria, es una demanda por excelencia de conocimiento, ¿no? Y se presenta toda clase de pruebas pertinentes al caso. ¿Cuándo asume el Estado? O mediante una expropiación, o cuando los vecinos denuncian a la alcaldía o a la gobernación, en este caso, que ese lote baldío está siendo usado como nido de maleantes, de delincuentes, o como un foco de botado de basura que está generando un foco de infección. Entonces el Estado no se apropia directamente, tiene que hacer una expropiación. O la Junta o la OTB, al ver que no aparece el dueño, no hay el dueño, puede pedir la expropiación de ese bien para hacer su sede, un centro de salud o algo así. El tema de la expropiación lo vamos a ver también en esta materia como un tema individual. ¿Listo, Silver? Era Ignacio, doctor, Oh, pero yo tengo Ignacio. una consulta, doctor. Adelante, Silver. Sí, en el caso de la propiedad, usted dijo que la característica principal es la disposición, ¿verdad? El poder de disposición Eh, junto al poder de ya, uso y de goce, ¿no? exacto. Sin embargo, puede haber una disposición parcial. ¿A qué me refiero? Si yo agarro en anticrético un predio, por decir, un condominio, digamos, todo un edificio, agarro en anticrético y yo después con el fin de subalquilarlo o darle un alquiler. ¿Puede ser considerado como disposición o solo como uso y goce? Uso y goce. Estás usando y gozando de lo que te has alquilado. Ahora, la facultad de subalquilar tiene que ser una autorización expresa del propietario que te ha dado en alquiler o anticrético. Porque si no, es una falta grave que puede constituir causal de resolución del contrato de alquiler. Entonces, eso quiere decir que dentro del contrato sí o sí debe manifestarse ese hecho, ¿no? Exactamente, exactamente.
Bien, a ver, se nos va a cortar. Si les parece, tengo una consulta de Fernando. Adelante, Fernando. Si se nos corta, un ratito les vuelvo a pasar el link, chicos, para absolver la pregunta. Adelante, Fernando. Licenciado, muy rápido. ¿En qué momento se puede hacer un juicio al Estado por ocupación? Al Estado. Al Estado, para reclamar un derecho de ocupación. Ya, a ver. Hay unas limitaciones que hemos visto que decía el derecho absoluto, en la característica de ser un derecho absoluto a la propiedad,